el cobre. Cátodo, que es igual o muy cercana a 0. A continuación, mi compañero continuará con el tema de extracción y preparación del cobre. A continuación, mi equipo presentará el tema de electrorefinación de cobre. Daremos paso a la presentación. El equipo está integrado por Fernández Hernández Dafne Montserrat, Pineda Sochigua Emma, Romero Díaz Esmeralda, Suárez Hernández Alberto Adán y Zurita Vázquez Francisco Guillermo. Primero que nada, para poder entrar en tema, es necesario mencionar por qué se necesita un proceso de electrorefinación o en su caso de electrodeposición. Muchos metales, especialmente los metales no ferrosos, son difíciles de encontrar en la naturaleza, en su forma más pura. Por lo general, estos metales se encuentran en sus formas mineralizadas, por lo que se deben reducir a sus formas metálicas para su posterior uso. La electrodeposición hace esto de una forma rentable y con un consumo eficiente de la energía, el motivo por el cual estos son los procesos de uso generalizado para la producción y recuperación de metales puros. Pero, ¿cuáles son los metales que más a menudo se obtienen en la electrodeposición? Los metales que más a menudo se obtienen por electrodeposición son el cobre, el oro, la plata, el zinc, el cobalto y el níquel. La electrodeposición como proceso de extracción es especialmente importante para el cobre y la plata, y con la avanzada tecnología de electrodeposición que ya se conoce hasta hoy en día, el proceso es aún más eficiente, asegurando una pureza del 99.9% en el metal electrodepositado. El proceso de electrodeposición no solo se usa en la minería, también se puede utilizar para el tratamiento de aguas residuales y el reciclaje en general. El principio es el mismo. Cualquier metal impuro se puede lixiviar en una solución conductora. Luego se aplica un voltaje de corriente continua a través de la solución y se puede extraer el material deseado. Más adelante se hablará un poco más de este proceso. A continuación seguiremos con algunos fundamentos importantes. Ya les platiqué un poco sobre la importancia de la electrodeposición. Sin embargo, hay que definir esto para que quede más claro. Este proceso es un proceso electroquímico. Es el más utilizado en la actualidad y se utiliza, como ya he mencionado, para la prevención de la corrosión en la industria automotriz y la obtención y refinación de algunos metales. Para definir esto, la electrodeposición es un proceso por el cual los iones de metal presentes en una solución conductora de electricidad se separan mediante una corriente continua. Esto se logra cuando se aplica una corriente continua a través de un ánodo y un cátodo que están sumergidos en una solución conductora que hace que el metal se deposite en el cátodo. Por eso se dice que estos metales fueron electrodepositados. Pero, ¿cuáles son las soluciones conductoras de la electricidad? Las soluciones conductoras de la electricidad son soluciones que se forman cuando se disuelve un electrolito en un disolvente polar. Por ejemplo, el agua. Cuando el electrolito se pone en un disolvente polar, se disuelve en aniones con carga negativa y cationes con carga positiva. Cuando se aplica una corriente continua a la solución,
Los iones se dirigen al electrodo o ánodo cargando positivamente y los cationes se dirigen al electrodo o cátodo con carga negativa. La pista está de alguna manera en el nombre. Las soluciones conductoras de electricidad son soluciones capaces de conducir electricidad para manipular el movimiento de los iones formados en la solución del electrolito. Ahora bien, existen algunos parámetros que influyen en la electrodeposición de metales. Estos nos permiten controlar el proceso de la electrodeposición en sus diversas etapas y así modificar la estructura del recubrimiento metálico. Estos parámetros son naturaleza y estado superficial del electrodo, densidad de corriente aplicada, temperatura, concentración de iones metálicos presentes, agitación del electrolito, concentración de iones de hidrógeno y agentes de adición. Ahora bien, para poder entrar a la definición del proceso de electrorefinación, primero vamos a hablar de la electroquímica del cobre. La electrorefinación tiene dos objetivos principales. La primera es eliminar las impurezas que dañan las propiedades eléctricas y mecánicas del cobre, y la segunda son separar las impurezas valiosas del cobre. Estas pueden ser recuperadas después como subproductos metálicos. La electrorefinación electrolítica es la última etapa para obtener un cobre de buena calidad. Dentro de los principales principios de electrorefinación son: el cobre del ánodo se disuelve electroquímicamente dentro de la solución, con lo que se producen cationes de cobre más electrodos. Los electrones producidos por la reacción son conducidos hacia el cátodo a través del circuito y suministro de energía exterior. Más adelante daremos más detalle de esto. La electrorefinación electrolítica, como se muestra en esta figura, consiste en la disolución electroquímica de cobre de un ánodo impuro y del depósito selectivo de cobre disuelto sobre un cátodo de cobre o acero inoxidable. Como podemos observar en la imagen, podemos observar la entrada del electrolito y la salida del electrolito. También podemos observar al ánodo que está en ambos laterales del cátodo, porque el cátodo se encuentra en el centro. También podemos observar la barra anódica que se encuentra hasta el fondo y el electrolito, por supuesto que ya mencionado, puede ser agua o una solución ácida. La aplicación de un voltaje entre un ánodo y un cátodo de cobre sumergidos en una celda que contiene una solución ácida de sulfato de cobre origina las reacciones y procesos siguientes. De cobre 0 pasa a cobre más 2 electrones, con un potencial de oxidación de menos 0.339 volts. Los electrones producidos por la reacción anterior son conducidos hacia el cátodo a través del circuito exterior. Los cationes del cobre más 2 en la solución son transportados principalmente por difusión y convección hacia el negativo, es decir, hacia el cátodo. Los electrones y los aniones de cobre más 2 se recombinan con la superficie del cátodo para producir cobre metálico que se deposita sobre el cátodo según la siguiente reacción. Cobre más 2 electrones pasa a cobre 0, produciendo un potencial de reducción igual a más 0.339 volts. Como podemos observar, aquí hubo un cambio del signo, ya que en la diapositiva anterior, en el potencial de oxidación, se puede ver que el valor es negativo. Sin embargo, al pasarse a reducción, este tiene un valor positivo. La reacción electroquímica total es la suma de las reacciones anteriores, es decir, de cobre impuro pasa a cobre puro.
para la cual el potencial teórico reversible, es potencial de equilibrio, es la suma entre las potenciales del electrodo y esta es muy cercana a cero. Esto debido a que las concentraciones de cobre son muy parecidas. Lo podemos ver mayormente, lo podemos visualizar en la siguiente ecuación. Potencial del equilibrio es igual a potencial del ánodo más potencial del cátodo, que es igual o muy cercana a cero. A continuación, mi compañero continuará con el tema de extracción y preparación del cobre. Y ahora voy a hablar de la extracción y preparación del cobre para su electrorefinación. Y bueno, para poder extraer cobre, pues primero hay que saber dónde extraer, ¿no? Para eso hay que explorar y buscar yacimientos de cobre en la superficie terrestre, los cuales sean útiles y rentables. Bueno, para esto pues existen varios métodos y casi todos son de la misma forma. Primero, pues hay que buscar cuál es una posible mina de cobre, ya sea por satélites, en donde se busca y se determina si es probable que en una determinada zona exista un yacimiento de cobre. También lo hacen mediante drones, en los cuales ellos también exploran y toman fotografías para saber si en la zona de interés, pues existe encargados de determinar si hay suficiente cobre o si es cobre lo que se encontró en el yacimiento, pues son los geólogos. Para esto, pues estudian la tierra en la cual puede existir una suficiente cantidad de cobre para ser explotada y ser extraído. Y también, pues aunque en algunas ocasiones no llegan a encontrar cobre, llegan a encontrar otros metales, pero aún así, pues los geólogos son los que determinan esto. ¿Cómo lo hacen? Pues analizando las piedras que se encuentran en determinada zona. Ahora, por ejemplo, si se llegara a encontrar una mina, una zona rica en aluminio, por ejemplo, y existe la posibilidad de que también exista una mínima cantidad de cobre presente en esa zona. Si bien lo que se va a extraer principalmente podría ser aluminio, también se puede extraer el poco cobre que se encuentre en esa zona. Ahora, ¿cómo se determina si una zona es rica en cobre? Pues es fácil. Después de realizar los geólogos los estudios en el suelo y en la zona y analizar qué tipo de rocas y minerales se encuentran presentes, determina si también el nivel de pureza del cobre pues es lo suficientemente bueno o cumple los estándares para poder ser explotado. Junto con esto también viene la parte económica. Si es rentable el establecer una mina en la zona donde se encontró cobre, se va a empezar a construir esta. Si en cambio el cobre no se encuentra en una cantidad necesaria o no cumple con los estándares de pureza, pues a lo mejor se va a optar por otras mejores opciones o algunas otras minas que sí lleguen a ser rentables y también pues generan una mayor cantidad de cobre. Ahora, para su extracción se construyen minas. Hay dos tipos de minas, las superficiales o las de cielo abierto y las subterráneas, las cuales pues como su nombre lo dice son subterráneas porque están debajo por lo general de montañas. También una manera de extraer cobre es el cobre ya extraído con anterioridad, pues se recicla. Cuando las personas ya desechan ese cobre, pues los chatarreros se encargan de recuperar el cobre y llevarla a refinerías o algunas otras mineras donde pueda mejorarse la calidad del cobre que se tiene. Ahora, la minería subterránea, como su nombre indica, pues es subterránea. Y este se hace cuando la superficie, la zona en la que se encontró el cobre, tiene por encima una superficie estéril o dura, por ejemplo, un cerro o una montaña. Cuando se hace esto, se tiene que cavar un hoyo para poder llegar al yacimiento de cobre y así poder extraer el mineral que se desea. Dentro de estas minas se construyen diferentes secciones, ya sea la sección de ventilación, la sección de extracción, la sección de también de producción, de logística y diferentes secciones o áreas en las cuales va a ayudar a la extracción de este mineral. También la de transporte. Por lo general se hacen en estas zonas cuando el cobre se encuentra en su estado sulfurado o se encuentra como sulfuro de cobre. Ahora, la minería superficial. Estas minas se les tiene varios nombres, pero también es conocido como a cielo abierto, ya que el cobre o el mineral no se encuentra lo suficientemente enterrado debajo de la superficie para poder construir una mina, sino que su acceso es mucho más fácil
y por lo tanto pues es mucho menos costoso también extraer este tipo de minerales. Ahora, estas minas sí tienen menos coste de construcción, pero pues también son un desafío. Ahora, para esto pues se necesita maquinaria también, en las dos se necesita maquinaria, pero en esta es una máquina pues un poquito más ligera que no se dedique a hacer túneles, sino que nada más se dedique a cavar para poder extraer el mineral. Ahora, el proceso de extracción. Este proceso consta de tres etapas. La primera es la tronadura, la segunda es el carguío de la roca, o sea, el montar la roca ya extraída en algunos camiones, y por último su transporte. Y ahora, el proceso de la tronadura, ¿en qué consiste? Bueno, en este caso hay dos formas, ya sea por explosivos, en las cuales se explota la zona y se empiezan a generar las rocas en las cuales se encuentra el mineral, o el hidrofracturamiento, que es donde se trata de romper la superficie más rocosa para que éste quede fracturado y así se intenta romper para que quede fracturado y así se pueda extraer de manera más fácil el mineral. Ahora, cuando se hace esto, se intenta que la roca o las piedras que contienen el cobre sean lo más uniforme posible. Aunque claro, no es muy importante, pero sí se trata que sean por lo menos uniformes, sean casi del mismo tamaño. Una vez que ya se rompió, se extrajo o se explotó determinada cantidad de material o de mineral, se empiezan a cargar en los camiones de la manera que sea más rentable, ya sea mediante trailers o camiones, dependiendo de la necesidad de la mina. Y por último, su transporte, que es donde se llevan a las refinerías para que se empiece el proceso del chancado, que eso lo voy a explicar justo ahora. Ahora, ¿qué es el chancado? En este proceso, la roca que no es, por decirlo así, 100% uniforme, se empieza a triturar para que esta misma roca sea más uniforme. Por lo general se le dan uno o dos o tres procedimientos de chancado triturado en los cuales se tiene la finalidad de que las rocas sean más uniformes y el mineral pues también sea más fácil de extraer. Ahora, tipos de minerales que se encuentran en el proceso, pues por lo generalmente se encuentran dos, ya sea en forma de óxidos o en forma de sulfuros. Ahora, en caso de que el cobre se encuentre de manera oxidada, pues empiezan a construir tortas mineras o pasteles también, como se le llama, un pastel minero. Ahora, una vez que ya se trituró la roca y ya se tiene de manera más uniforme, se coloca. Ahora, esta torta minera se arma con el mineral chancado y se empieza a regar una solución con agua y ácido sulfúrico por varios días. O sea, este no es un proceso que empieza en una hora y termina no. Se empieza en un día y puede tardar 7, 6 días, dependiendo de cuánto cobre se tenga. Y ahora esto se hace con el fin de que el cobre se obtenga en un estado se extraiga como sulfuro de cobre. Y una vez que ya se obtuvo ese sulfuro de cobre o sulfato de cobre, se lleva un proceso que es la lixiviación. Y aquí se llevan a las piscinas de electroobtención donde se pueden producir los cátodos de cobre de alta pureza. Entonces, este solo es para separar el cobre de algunas impurezas que pueden existir en su composición. Y ya después se le da otro tratamiento para que llegue a ser más puro el cobre que se desea obtener. Ahora, en caso de que el cobre se encuentre como cobre sulfurado, lo que se hace es que estas rocas se llevan a un horno, por decirlo así. Bueno, antes de eso se empieza a triturar para que esté aún más pequeña la piedra, la roca, y una vez que ya se obtenga un concentrado, un polvo, se empieza a derretir, se empieza a fundir, se lleva a una fundidora. Se somete a altas temperaturas para que se llegue a un rojo vivo, y ya que el cobre pasa de un estado sólido a un estado líquido debido a las altas temperaturas, se vacía en una rueda de moldeo o en moldes. Y ya después de esto, los ánodos, bueno, después de que ya se llevaron a un moldeo, los ánodos que se obtienen en el proceso de fundición se llevan a una refinería, donde son introducidas a celdas electrolíticas. Y aquí la intención, al igual que el proceso anterior, es obtener una pureza aún más alta de cobre y que puedan ser más útiles. Antes de pasar al tema del proceso, me gustaría presentar unos puntos importantes para que llamaremos generalidades del proceso. El primero es que podemos obtener cobre oxidado y cobre sulfurado. Para esta exposición en específico, lo que se va a obtener de la electrorefinación es cobre sulfurado. El cobre oxidado, por otro lado,
vale la pena destacar que es producto de una lixiviación. Se le rocía a las rocas obtenidas de toda la extracción, se le rocía una mezcla de agua con ácido sulfúrico y ya lo que sale es una solución con alta concentración del cobre. Pero en este caso lo que vamos a obtener, como ya lo dije, es cobre sulfurado. En este proceso de obtención se muelen las rocas obtenidas de la mina a un tamaño más reducido. Luego, mediante un proceso de flotación, el metal es separado del resto de elementos y sustancias, lo que trae de impurezas y todo eso. Luego el cobre se somete a una fundición y luego a una electrólisis que va a eliminar los ánodos y va a crear los cátodos con un 99.99% de pureza. Estos cátodos que se obtienen son cátodos grado A. ¿Qué quiere decir esto? Aquí les traigo una descripción de lo que es el cátodo grado A, que es el resultante de la electrorefinación. De acuerdo a los estándares del London Metal Exchange, el cátodo de cobre puede tener una pureza del 99.97 o del hasta 99.99% de las dimensiones de 914 milímetros por 914 milímetros por 12 milímetros de ancho. Entonces es casi un metro por 12 milímetros de espesor. En estas placas pueden estar presentes otros metales, elementos que voy a describir, tales como el azufre en una concentración de 4 partes por millón, hierro 2 partes por millón, plata, aquí es la que puede tener más concentración porque está en 10 partes por millón, plomo 0.2 partes por millón, igual níquel y selenio. El antimonio 0.1 partes por millón, sílice 0.3 partes por millón, el cobalto 0.2 partes por millón, el bismuto 0.1 partes por millón, el manganeso igual 0.1 partes por millón. El telurio, como no es tan abundante en la naturaleza, ese sí tiene una concentración muy baja, 0.01 partes por millón. El aluminio 0.5 partes por millón y el magnesio y zinc 0.4 partes por millón. En breve explicaré por qué puede salir estos cátodos de cobre con un poco de antimonio, pero sí es importante señalar que no es cobre puro, puede tener todavía estos elementos en una baja concentración, pero los puede tener. Las celdas o cubas electrolíticas están hechas de concreto reforzado. Están hechas de concreto reforzado con una forma de monolito. Están revestidas con plomo antimonial. El plomo antimonial puede estar presente de 3 a 6% de antimonio. O también puede estar revestido con láminas de PVC blando. En años recientes ha habido una tendencia hacia el uso de revestimientos y materiales de tubería orgánicos para toda la refinería, como el cloruro de polivinilo, el PVC, que en medio ácido, que es el que se va a trabajar, resiste mucho y es menos pesado que el plomo. Los ánodos y los cátodos. En las refinerías modernas, los ánodos y los cátodos están sujetos a unas grúas de posición fija. Como podemos ver en la imagen, casi están ahí sujetados a presión para evitar que choquen entre ellas si haya un corto. Es importante mantenerlas fijas y se va a trabajar de la siguiente manera. Entre cada ánodo van a haber 2 cátodos. Entonces, los ánodos son delgadas placas de cobre con impurezas, ya sea oro, níquel, hierro, plomo, plata, todo lo que se imaginen. Por eso digo que probablemente el antimonio no salga de acá, sino que salga de la misma cuba, que se desprenda por el proceso. El ánodo comúnmente es llamado cobre blister. Los cátodos son hojas de cobre electrolítico puro. El electrolito. La solución electrolítica consiste en una disolución de sulfato de cobre en agua. El sulfato de cobre es azul. Entonces, posteriormente a esta explicación, mi compañera les explicará que
qué concentraciones de cobre, de sulfato de cobre, se trabajan. Recordemos que es de color azul. Esta solución permite conducir la corriente eléctrica. Al electrolito se le agregan sustancias que retardan o impiden el proceso catódico para que sea uniforme. Estos se llaman aditivos o comúnmente también se les dice inhibidores. Tenemos la tiourea, que actúa como afinador del tamaño de grano en el depósito de cobre. Es esta molécula que tenemos al lado derecho de la pantalla. Es un carbono con un doble enlace en el azufre y dos enlaces con grupos amino. La tiourea lo que hace es promover que sea uniforme el tamaño, que no se compacte y no se vea rugoso. La cola animal es un producto de origen pues, animal. Viene en grandes cantidades, se produce de la trituración de los huesos y todo eso cartílago del animal. No hay fórmula en específico porque es como un compuesto muy diverso. Es un fuerte activador energético, produce un aumento notable de la sobretensión catódica debido a bloqueo de sitios preferenciales. Lo que hace la cola animal es que si hay sitios que ya fueron ocupados, promueve que los demás que no han sido tan favorecidos se vaya ahí todo el cátodo. El Habiton, su principal efecto sería defloculante de partículas sólidas. Investigué y encontré que puede ser usado en combinación con la cola animal. Por lo general se usan los dos porque como que se ayudan. Y el ion cloruro es producto de la mezcla, de la adición de cloruro de sodio. Actúa como depolarizante anódico y catódico. Lo que hace es actúa sobre el sitio activo. El cloruro se adhiere a un sitio activo que ya ha sido ocupado, que ya fue ocupado por el cátodo, y alrededor se sitúan los sodios. Esto es para mejorar la adherencia. Antes se creía que disminuía la solubilidad de la plata. En estudios recientes se ha demostrado que no, que la plata precipita como un siliconuro que tiene una solubilidad más baja que el cloruro de plata. Entonces es excelente para eliminar esa parte de la plata que ya vemos que sí sale en una proporción muy, muy grande. Entonces vamos a dar paso al proceso. Bueno, yo voy a explicar sobre el proceso. Primero vamos a hablar sobre el proceso de electrólisis utilizado en la electrorefinación de cobre. En este se sumerge un cátodo de cobre impuro y un ánodo de cobre puro en una solución electrolítica de sulfato de cobre. Al aplicar una corriente eléctrica, los iones de cobre del ánodo se disuelven y se depositan en el cátodo, purificando así el cobre. Las impurezas del proceso se acumulan en el fondo de la solución electrolítica y se queda como un lodo anódico. Este proceso nos permite obtener cobre de alta pureza a partir de un material menos puro. Para el proceso de electrorefinación, primero tenemos la preparación del electrolito, que se utiliza una solución electrolítica de sulfato de cobre que actúa como conductor de la corriente eléctrica. Posterior tenemos el montaje de la celda electrolítica, que se instalan dos electrodos en un contenedor. El cátodo es el cobre impuro y el ánodo el cobre puro. También tenemos una corriente eléctrica, que esta es continua.
También tenemos la disolución del ánodo. En el ánodo los átomos de cobre se oxidan y se disuelven como iones en la solución. Bueno, iones de cobre en la solución. Después tenemos el depósito en el cátodo. Los iones de cobre migran hacia el cátodo donde ganan los electrones y se reducen a átomos de cobre neutros. Estos átomos se depositan en el cátodo formando una capa de cobre puro. Para la eliminación de impurezas presentes en el cobre impuro, se tiene como plomo, zinc y algunos otros metales. Estos no se depositan en el cátodo y caen en el fondo donde se forma el lodo anódico. Posterior se recolecta el cobre refinado y las impurezas que se obtienen del lodo anódico se retiran para un posterior tratamiento. Este ciclo es continuo, ya que a medida que se aplica la corriente eléctrica se va refinando el cobre en el cátodo y así sigue manteniendo una pureza deseada. Este proceso se utiliza ampliamente para producir cobre de alta pureza que cumplan algunos estándares específicos. Algunas de las características que tenemos del proceso es el cobre impuro que está en el cátodo y este se presenta como un sólido. Nuestra solución electrolítica es la que actúa como corriente eléctrica y nuestro ánodo puede ser de diferentes materiales, que a menudo es el cobre puro u otros materiales insolubles, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos las concentraciones. La solución de sulfato de cobre es aproximadamente de 25 a 40 gramos sobre litro. También tenemos un pH ácido que se maneja en un rango alrededor de 1 a 2, esto para evitar una precipitación no deseada. También tenemos nuestros tipos de ánodos, que tenemos el ánodo de cobre, que su calidad tiene un gran impacto en la concentración y la pureza del producto final. También está libre de impurezas no deseadas que pueden contaminar la solución. Esto es fundamental, ya que cualquier impureza que se tenga en el ánodo podría disolverse durante el proceso. Cuando se utiliza un ánodo de cobre puro, se asegura un suministro constante de iones de cobre en la solución electrolítica. Y esto nos contribuye a mantener una concentración de iones en dicha solución. También durante este proceso, el ánodo experimenta una reacción de oxidación, ya que libera electrones y forma iones de cobre en la solución. Utilizar un ánodo de cobre garantiza que la reacción sea específica para el cobre y que no se vaya a convertir en otro proceso diferente al que se requiere. También en este tipo de ánodo, la calidad de este tipo de ánodo se refleja en nuestro producto final y en la cantidad de material de cobre depositado en donde se desea. Su costo inicial es un poquito alto, pero a largo plazo tiene pues beneficios. Luego tenemos nuestro ánodo inerte, que son fabricados con titanio recubierto de óxido de rutenio. Esta es una alternativa valiosa, ya que no se disuelven durante la reacción electroquímica. Voy a describirles más o menos como la formación de este tipo de ánodo. Su material base es el titanio y se elige debido a que tiene una alta resistencia a la corrosión y también una alta durabilidad. Después su recubrimiento, que es de óxido de rutenio. Esto es lo que mejora la conductividad eléctrica
y la resistencia química al ánodo. A diferencia de los ánodos de cobre, los ánodos inertes, en este caso el de titanio, no se disuelve durante la reacción electroquímica. También una ventaja es que tiene una mayor durabilidad y menor generación de lodo anódico en comparación al ánodo de cobre. También su desventaja es que su costo inicial es más elevado aún que el ánodo de cobre y gasta mucha energía al hacerse ese tipo de ánodo. Entonces se puede contar como una desventaja, pero tiene una mejor eficiencia, ya que al reducir las impurezas, tiene menos como necesidad de mantenimiento la celda electrolítica donde se realiza. Y al final tenemos la temperatura, que el proceso se suele llevar a una temperatura ambiente, aunque esta puede variar dependiendo de la aplicación específica. Estas condiciones de las que hablamos se diseñan como para que se optimice más el proceso, que la eficiencia sea mayor, pero también pues dependiendo de lo que se requiera, es que uno puede modificar las características o sí, el tipo de ánodo que se va a ocupar, dependiendo del material que se requiera. Al final. A continuación se expondrá acerca de empresas en México que se encargan tanto de la extracción como de la refinación del cobre. Para entender por qué la industria del cobre es importante dentro del territorio nacional, primeramente hay que describir sus características y cuáles son sus usos. Uno de los usos más importantes que tiene el cobre está enfocado en la industria de la construcción, puesto que el cobre sirve tanto para el cableado como las tuberías de gases e igual de líquidos. Como se sabe, gran parte de los sistemas de plomería están edificados a base de cobre. Se encuentra en techumbres, en sistemas térmicos, como también en forma de componente estructural, hablando de lo que es las varillas. En cuanto a la energía eléctrica, pues es uno de los materiales que se utiliza más, ya que está presente tanto en la generación de la propia energía como en los sistemas de distribución, hablándose propiamente de los cableados. En cuanto a usos más directos y cotidianos, está presente en los aparatos electrónicos. Gran parte de ellos, por no decir todos, incluyen aunque sea una pieza basada en cobre, ya que este material es el que facilita la conducción de energía eléctrica. Por último, pero no menos importante, se encuentra tanto en utensilios de cocina como en joyería, en muebles, en instrumentos musicales. Puede estar presente en su forma pura como en aleación, aunque es más habitual que se encuentre en forma de aleación, ya sean aleaciones con hierro o con otros materiales. Contextualizando que el cobre tiene gran importancia en el mercado mundial, se han hecho estimaciones acerca de qué tan demandado será en el periodo de 2024 y a su vez se muestra la demanda que hubo tanto en el año 2022 como 2023. También se presenta otra tabla donde se muestra la producción de cobre en los mismos años, 2022, 2023 y las proyecciones para 2024. Como se puede observar, el mayor productor de cobre, Chile, seguido por República del Congo, Perú, China, Estados Unidos, Zambia, Rusia, Australia, Indonesia, Kazajstán y entre los lugares que mayor producción de cobre se encuentra México. En cuanto a la demanda, quienes están demandando mayor cantidad de cobre es China, Estados Unidos, Europa, Japón, Corea del Sur, India, Turquía, Taiwán y México. En este sentido, México tanto entra en los mayores productores de cobre como también como un país que también tiene demanda de cobre.
Lo más importante es destacar que China es el mayor demandante de dicho material. Esto se debe a que ha tenido un crecimiento exponencial en cuanto a la edificación de edificios, entonces ha requerido de este material, al igual que la construcción de nuevas empresas, ya que China, al igual que Estados Unidos, ha demandado bastante cobre en los últimos años. México ha aumentado su producción. Sin embargo, la producción de cobre se centra en lugares específicos. Como muestra este mapa, el mayor productor de cobre es Sonora, seguido de Zacatecas y en tercer lugar tenemos a Baja California Sur. Pero haciendo equiparación entre las toneladas de cobre que genera Sonora, el resto de estados produce una cantidad mínima. Entonces, todas las empresas relacionadas a la producción como a la purificación de cobre se centran en el estado de Sonora. Como ya se mostró, Sonora es el mayor productor de cobre. Sin embargo, a nivel nacional, lo que se puede observar es que a partir del año 2011, el volumen de cobre aumentó. Esto está muy correlacionado con el auge que tuvo a partir del crecimiento de China y de otros países. Entonces, en ese momento dado, lo que se demandó tanto cobre que México tuvo que extraer mayor cantidad de este material de sus minas. A su vez, como hubo ese incremento en cuanto al volumen de producción, también se nota que en un momento dado el precio del cobre fue aumentando, teniendo un incremento muy pronunciado en los años del 2019 hasta 2021, que básicamente es el periodo que comprende la pandemia. Entonces, con todo este inconveniente que hubo de la pandemia, el precio del cobre se elevó bastante, ya que tanto las mineras como las empresas encargadas de su tratamiento no estaban trabajando a toda su capacidad, haciendo que la oferta fuese menor. Por lo tanto, los precios tendrían que aumentar. Actualmente en el año más próximo, el valor del cobre estaba entre los 7,000 y su volumen de producción en toneladas estaba en las 40,000 toneladas anuales. Como se ha mencionado previamente, la producción de cobre tuvo un crecimiento a partir del año 2011. En este sentido se refleja en el crecimiento de las ventas internacionales que ha tenido el país. Estas actualmente ascienden a los 4,791 millones y las importaciones, o sea, las compras que nosotros hacemos de cobre, ascienden al 1,326 millones. Como se puede notar, ya que México posee varias minas de cobre, no estamos tan orillados a tener grandes importaciones. Antes bien, nosotros somos un país que exporta al extranjero gran parte de cobre. Las compras que hace el país son primordialmente en cobre ya tratado, en cobre refinado. Para dar cuenta de ello hay que observar la cantidad de minas que posee el país. Esto explicaría por qué habitualmente México exporta más de lo que importa. Las principales minas que existen en México son Buenavista, La Caridad, INSA y Peñoles. Básicamente estas minas se dedican a generar cobre concentrado, cobre para cátodos, y pues generan aproximadamente Buenavista, que es la mina más grande que tiene México en cuanto a cobre, genera
333.572 toneladas. Eso en cuanto al año 2020. Con base a esta tabla, pues podremos ver que la mayor producción, extracción proviene de Buenavista. Una vez entendido que el cobre está siendo demandado por China y otros países y que a su vez esta industria ha tenido su auge, pasamos propiamente a las empresas que se encargan de producir cobre en el territorio nacional. Como se puede observar, Grupo México es el que tiene mayor control del mercado del cobre, ya que la producción depende de él en un 76.3%, mientras que el resto de porcentaje de cobre que se produce está dividido en varias empresas. Un dato importante es que varias de estas son empresas extranjeras, entonces eso habla de que en las minas que se tienen en el país está habiendo inversión del extranjero. Sin embargo, Grupo México descolla bastante. Y la gráfica de abajo solo muestra lo que se dijo previamente, que Sonora, al tener minas como Buenavista, entre otras, es la que permite mayor extracción tanto de cobre como de otros minerales. Y esto sería todo.